Hoy vamos a analizar la continuidad de una función definida a trozos. En estas circunstancias, lo primero que tenemos que analizar es si la función es continua en sus trozos, ¿vale? Es decir, si x es menor que 1, esta es la función, es decir, para x menor que 1 la función es 2x. Para los x mayores que 1 la función es x más 1, la expresión de la función, ¿vale? Y sin embargo, para x igual a 1 está definida como f de x igual a 0. Entonces, queremos ver si cuando la función se va moviendo para valores, o se va trazando para valores cercanos al 1, la función va a adquirir un valor y queremos ver si a la derecha del 1 esa función va a coincidir con el valor por su izquierda y a la vez con el valor cuando x es igual a 1. Es decir, queremos ver si la función en su conjunto es continua, no tiene ninguna discontinuidad, no tiene ningún rotito, ¿no? de función, ¿vale? Entonces, para ello es importante primero comprobar que en cada uno de sus trozos es continua, como ya hemos indicado, y luego comprobar que en los posibles puntos de discontinuidad, que serían las fronteras entre el intervalo en el que está definida de esta manera y el intervalo en el que está definido de esta manera, en esa frontera que es x igual a 1, comprobar si en ese punto es continua. Entonces, para ello, tenemos que comprobar si en x igual a 1 se cumplen estas tres condiciones. Es decir, para empezar, si la función está definida en x igual a 1, es decir, si existe función, si hay un valor de esa función para x igual a 1, que en este caso sí se cumple, ¿no? Es decir, la primera condición podríamos asegurar que sí se cumple, porque sí existe f en x igual a 1. Sí existe, es decir, para x igual a 1 hay función. El segundo punto sería comprobar que los límites laterales, lo que estábamos indicando antes, que tanto por la izquierda del 1 como por la derecha del 1, la función se va a acercar al mismo valor. Y para ello lo que tenemos que hacer es analizar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. Analizar, por otro lado, el límite cuando x tiende a 1 por su derecha de la función. ¿Bien? ¿Qué detalle tenemos aquí cuando la función se acerca por su izquierda? Cuando se acerca al 1 por la izquierda, esta f de x ya podríamos decir directamente que es el límite cuando x tiende a 1 ¿de qué? De la expresión de la función cuando las x son menores que 1. ¿Vale? Y por lo tanto, en este caso sería el límite cuando x tiende a 1 de 2x, y aquí sería el límite cuando x tiende a 1 de el trozo de función que tenemos cuando la x es mayor que 1, x más 1. Bien, y nos estamos preguntando si esto se cumple. ¿Vale? Pues entonces vamos a ver que si el límite cuando x tiende a 1 es 2 y el límite cuando x tiende a 1 en este caso es 2, podemos decir que efectivamente la segunda condición se cumple. ¿Y cuál es la tercera condición? Pues la tercera es verificar que tanto el valor de la función cuando x vale 1 como el límite cuando x tiende a 1, porque hemos visto que si estos dos límites son iguales, esto sería igual al límite global cuando x tiende a 1 de la función. Bien, como en este caso los dos límites laterales eran iguales, pues también podemos decir que esto era el límite cuando x tiende a 1 de la función en su conjunto, ¿vale? Entonces, si el valor de la función cuando x es igual a 1 fuera igual al límite cuando x tiende a 1 de la función, si se cumpliera esa tercera condición, podríamos asegurar que la función es continua en x igual a 1. Pero bueno, vamos a ver si se cumple. ¿Cuál es el valor de la función cuando x vale 1? 0. Es decir, 0 no es igual a 2. Como esta tercera conclusión o condición, no se cumple,
f de x no es continua en x igual a 1. O lo que es lo mismo decir, f de x es discontinua en x igual a 1. En el momento que cualquiera de las tres condiciones no se cumpliera, podríamos asegurar que la función no es continua en el valor en el que estamos analizando la continuidad. Por lo tanto, en este caso, como es la tercera condición la que no se cumple, podemos asegurar que la función es continua para x menor que 1, es continua para los x mayores que 1, pero no es continua en x igual a 1. Es decir, hay una discontinuidad en x igual a 1. ¿Vale? Pero es importante recordar que en el momento que cualquiera de las tres condiciones no se cumpliera, ya podríamos asegurar que la función no sería continua en x igual a 1.